Ok, perfecto. Pues adelante, Saúl. Pues buenas noches, compañeras, compañeros mexicanos en el exterior que nos ven desde distintas partes del mundo. La Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional está muy contenta de recibirlos el día de hoy. A nombre de y a modo de agradecimiento a nuestra secretaria nacional, Marta García Alvarado, vamos a presentar el conversatorio del día de hoy, denominado Conoce tus derechos humanos. La ponente que nos acompaña esta tarde o esta noche, según el uso horario donde se encuentren, es Jimena Villanueva. Jimena es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es militante, es fundadora de nuestro partido, de Morena, y actualmente es la secretaria de jóvenes de Morena en la Ciudad de México. Jimena es feminista y es una férrea defensora de los derechos humanos de las personas jóvenes y de las mujeres. Jimena, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Diego, muchas gracias por la conducción de este conversatorio y vamos a dar inicio. Ya se irán uniendo más compañeras y compañeros en el transcurso de la charla. Adelante, Jimena, por favor. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a Saúl, un gran compañero y amigo de lucha en este proceso y en este camino que se llama Cuarta Transformación. Y pues agradecerles también a la Secretaría de Mexicanos en el Exterior. Para mí es un honor poder compartir un poquito de mi experiencia respecto a los derechos humanos y también hacia la cuestión de la militancia de nuestro partido. Y pues nada, igual agradecer a todas y todos los que nos están viendo. Un saludo a todos los facebookeros. Y pues, primero que nada, es importante mencionar, cada vez que hay una charla o sí, en este caso un conversatorio respecto a los derechos humanos, siempre es importante mencionar qué son, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Y es también una de las partes importantes como seres humanos, sobre todo porque eso es la base fundamental para que los conozcamos, porque a veces los tenemos como muy vagamente y siempre los mencionamos, ¿no? Cada vez que tenemos alguna situación, ¿no? En la calle o cuando nos infraccionan y siempre decimos, ay, primero están nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que es importante mencionar qué son, ¿no? Y es un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, ¿no? Justamente lo menciona, derechos humanos. Todos al nacer ya tenemos un derecho humano que es a la vida. Ese es el primero, ¿no? Y resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona y se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, justamente, ¿no? Antes se llamaban garantías individuales en la Constitución política, pero los primeros, si uno abre la Constitución mexicana, son los primeros artículos, ¿no? De nuestra Constitución y son inherentes todos los derechos humanos y todos los seres humanos, ¿no? Sin distinción alguna, nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Y eso es importante mencionarlo, porque últimamente hemos visto o hemos vivido también, ¿no? Como de alguna u otra manera, pues hemos sido afectados por alguna situación, una discriminación por sexo, ¿no? Nosotras las mujeres recibimos en muchos aspectos algunas de estas situaciones, ¿no? Ya justo por ser mujer, ya tenemos ahí cierta
situación con respecto a los derechos humanos. Todos tenemos los mismos derechos, justo, sin discriminación alguna, ¿no? Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. ¿Qué quiere decir? O sea, nadie, como lo dice nuestro presidente, nadie por encima de la ley, ¿no? O sea, debe estar permeando primero nuestra integridad, que es lo más importante. No podemos estar en riesgo de alguna u otra manera. Entonces, de alguna forma, interrelacionados, ¿no? O sea, estando aquí o en cualquier parte del mundo, tenemos siempre la garantía de nuestros derechos humanos, ¿no? Universales, están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella. Nosotros, los mexicanos, ¿no? Y el Estado mexicano siempre es uno de los países que firma tratados y anda muy al pie del cañón en cuanto a la lucha y la defensa de los derechos humanos. Y yo sí he de mencionar que este gobierno ha hecho un gran logro respecto a esto, ¿no? Los años pasados, híjole, siempre fue un marcaje personal a los gobiernos pasados, siempre había plantón en alguna institución gubernamental, ¿no? Porque siempre se estaba afectando algún derecho humano, al trabajo, a la educación, a la vida misma, ¿no? Acaba de salir la nota sobre la desaparición forzada de los estudiantes de los 43 normalistas, ¿no? Y eso es una situación que siempre va a estar, jamás lo vamos a olvidar, ¿no? Entonces, justo años pasados y gobiernos pasados siempre mencionaban, es que México siempre firma y firma y firma los tratados. Efectivamente, siempre los firmaba, pero hoy en día se están cumpliendo esos derechos, ¿no? Una de esas partes es que el gobierno de la Cuarta Transformación le da prioridad a los migrantes, justamente, que personas de otros países, sobre todo centroamericanos que llegan a residir y a estar aquí en nuestro país, tienen la oportunidad de tener un programa social, y eso es gracias a esta Cuarta Transformación. ¿En qué otro país, no? Que llegas porque te discriminaron, porque estás huyendo, ¿no? De alguna situación política, de alguna cuestión, lo que acabo de mencionar hace rato, ¿no? Sobre justamente nacionalidad, lo que sea, ¿no? Te reciben y te tratan como una persona, porque eso es lo más importante en esta parte, tratarnos como personas. Entonces, el derecho justo internacional establece las obligaciones que tienen los gobiernos, en este caso de México, en tomar medidas en determinadas situaciones, como este es el caso, ¿no? Llegan personas de otras partes del mundo, como lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores, que vinieron las mujeres de Medio Oriente, las recibió y les dijo, aquí está su casa, porque, por ejemplo, eso es una realidad. Hay mujeres que son perseguidas porque no pueden ejercer su libre derecho, justo como ser mujer, sus tradiciones, su manera allá en su país, no les permiten ciertas libertades, justamente, ¿no? Entonces nuestro gobierno dice, aquí son bien recibidas, bien recibidos, y ya no van a ser discriminados, atacados, juzgados, ¿no? Y sobre todo, también hay mucho aspecto sobre la trata de personas, ¿no? O sea, esta violencia ejercida en algunos países, y también lo llevó a cabo en su momento nuestro presidente cuando fue a la ONU. Ahí hubo un mensaje importantísimo a los países, ¿no?
les mencionó que es importante implementar políticas de salud, de economía, ¿no? De respetar, de ser tolerantes a las diversas pensamientos, ¿no? Y eso es una de las situaciones que es rescatar de este gobierno. Gobiernos pasados, pues se reprimía al pueblo, ¿no? Se reprimía, se le juzgaba, ¿no? Hace el fin de semana recordaba lo que pasó en Nochixtlán, uno de los acontecimientos también importantes hacia los maestros, un municipio en Oaxaca, ¿no? Yo sí tengo una lista enorme de las situaciones sobre la violencia hacia los derechos humanos en los gobiernos pasados. Y es importante recordarlos, no hay que olvidarlos, no son casos aislados. Y hay justo en este gobierno que nuestro presidente, que el presidente actual visibilice y ponga y jamás quite el dedo de renglón de algunas situaciones de gobiernos pasados, como es el caso de Ayotzinapa. Híjole, es importantísimo. Eso es un caso importante de la violencia hacia los derechos humanos, ¿no? Entonces, estos son, ¿no? El respeto hacia los derechos humanos en cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en el favor del individuo, ¿no? O sea, lo que decía hace rato, donde yo vaya, a donde yo me mueva, el Estado tiene que garantizarme esos derechos, ¿no? Por el simple hecho de ser persona. Son inalienables, o sea que no se deben suprimir, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales, ¿no? Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Claro, o sea, ante la Constitución, ante nuestras leyes aquí en nuestro país, si yo cometo alguna situación que agreda, ¿no?, la integridad de otra persona, por supuesto, yo tengo que ser procesada, ¿no? Eso también es algo importantísimo en nuestro país, y eso yo no estudié Derecho, pero es que este tema me apasiona demasiado, en donde he aprendido muchísimo, he tomado varios cursos en la defensa de los derechos humanos, y siempre nos mencionaban que a pesar del delito que uno haya cometido, somos personas, tenemos que ser tratadas como personas, ¿no? Y tenemos derecho a tener un debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? A que primero, ¿no?, tengo el derecho a tener un abogado de oficio, o sea, que en donde vaya a estar en el Ministerio Público, en donde me vayan a retener, a mí me deben de garantizar primero mis derechos que tengo a tener el uso de la palabra y hacer una llamada que es a un abogado o a alguien, ¿no?, a decir lo que está sucediendo, y sobre todo a tener un debido proceso en donde pues se me dé un abogado de oficio que lo ponen en una instancia, en este caso un ministerio público, ¿no? Eso es importante, porque en nuestro país la justicia apenas está teniendo un camino, ¿no? Les repito, lamentablemente gobiernos pasados nos dejaron nuestro país hecho pedazos en cuanto a la justicia, en cuanto a los derechos humanos, caray, ¿no? Entonces, ahorita este gobierno está, a ver, vamos a ser tratadas debidamente como personas, no podemos ser tratadas como entes por ahí, ¿no? Entonces, eso es importante, esos son inalienables, a eso se refiere. Son iguales y no discriminatorios, ¿no? En ningún otro país me pueden tratar diferente, en ningún otro, ¿no? Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos
y es un tema central de algunas convenciones internacionales como, exacto, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y convención. Por ejemplo, un caso, lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, o sea, por más podemos tener diferencias en cuanto a ideologías políticas, pero yo no puedo presentarme y tener unos actos de agresiones a otras personas. Siempre tengo que actuar con el debido respeto, de respetar formas de pensar, ideologías, de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, hoy en día también ya nuestros legisladores han reformado y han visto por nosotras, sobre todas las mujeres, la ley Ingrid, ya está la ley Olimpia, ya está todas en cuanto a la discriminación a la comunidad LGBTTIQ y más. O sea, se ha avanzado en algunos ámbitos, ¿no? Respecto a algunas poblaciones en defensa de los derechos humanos. Entonces, esa es de alguna u otra forma. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones, claro. Los estados asumen las obligaciones y sus deberes, ¿no? Entonces, esto es un poquito respecto a lo que es, qué son los derechos humanos, y siempre hay que mencionarlos en cualquier aspecto de la vida, en cualquier desarrollo, en el trabajo, en la familia, en cualquier ámbito en donde nos desarrollamos, siempre hay que vernos como personas, ¿no? Eso es lo más importante. Y justo el gobierno de México, lo que mencionaba hace un momento, desde el año pasado fue por el secretario de Relaciones Exteriores, encabezaron una reunión en donde vieron temas afines a la cuestión migratoria, ¿no? Y sí es importante mencionarlo porque muchos, o también mexicanos que viven en el exterior justamente, tienen garantizados sus derechos, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo, ¿no? Que son apoyados en alguna u otra forma. Y se ha avanzado, ¿no? Esta manera de enfocarse hacia los migrantes, se hizo muchísima controversia y se dijo que por qué México recibía tantos centroamericanos y la manera en cómo cómo llegaban, y justamente, ¿no? Porque la Guardia Nacional, hubo un momento en que pues se veía ahí que había un ejercicio, ¿no? de la fuerza, pero es al contrario, ha sido todo lo contrario. Creo que hoy en día nuestro gobierno ha visto por todas y todos nosotros. Y sí es mencionarlo y de rescatarlo, porque pues la oposición ahorita está todo lo que da y está enfocado en alguna u otra manera en ver de qué forma ataca al presidente, al gobierno, y sobre todo también rescatar el gobierno que ha hecho la Ciudad de México, ¿no? La misma jefa de gobierno lo ha mencionado. Es una ciudad de derechos. Y sí se ha visto, sí se ha notado, y es la primera vez en la historia de nuestro país, y eso es algo importante, porque, pues, ¿cómo es posible que ahora sí un gobierno nos voltee a ver, ¿no? Entonces, la política exterior ha hecho muchísimo. Andrés Manuel ha visto por las personas en otros países. Ahora lo que ha estado sucediendo en Ucrania, toda la situación que se ha planteado allá, cuando se hizo la reunión, ¿no? de todo el continente americano, y que Andrés Manuel fue uno de los principales que lo encabezó, y ahí mencionó muchas
muchas políticas que hace falta, ¿no? En Latinoamérica. Entonces, es importante mencionarlo y sobre todo también que ha cambiado el régimen, que ha cambiado la manera de pensar de algunas personas, ¿no? Los gobiernos pasados neoliberales, y ahorita se está viviendo un proceso muy importante, que es la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, garantizar la soberanía también es un derecho humano, la soberanía de nuestro país, o sea, es de voltear a ver a nuestra tierra, a lo que nosotros tenemos, y que gobiernos pasados pues lo vendieron así, ¿no? A diestra y siniestra, y ahora es rescatar, ¿no? Recobrar lo que en un momento dado se había perdido, más bien no se había perdido, ¿no? Y que ahorita estamos viendo la postura de ver por nuestras energías. Todo esto es mencionarlo porque es parte de los derechos humanos, es parte como nuestros derechos como mexicanos. Y es importante decirles a todos los que nos están viendo que los mexicanos que están del otro lado también ha puesto ahí en nuestras mañaneras nuestro presidente, ¿no? Ya que los mexicanos ya no migren por trabajo, ¿no? Por necesidad, que migren por disfrutar, ¿no? Por el libre ejercicio de viajar. No, ahora fui hace un par de semanas a Tijuana y observaba muchísimo. Justamente aquí yo me imagino que hay personas que se encuentran por allá viviendo en Tijuana y observaba en la manera en cómo es esta parte que viven personas en la frontera, ¿no? Y están esperando de alguna u otra manera cruzar del otro lado, porque aquí en nuestro país están padeciendo por muchísimos aspectos, sobre todo el trabajo. ¿Por qué se migra? ¿Por qué se transita a otro espacio? ¿Por qué yo tengo que moverme de mi espacio, de mi hogar, por tener algo mejor, ¿no? Y eso es importante porque lo mencioné hace rato. Quiere decir que hay algo que está faltando en los gobiernos locales, y también es importante también ser un poquito autocríticos. ¿Qué es lo que está faltando? Preguntarnos qué es lo que nos está faltando como personas para que tengamos todos nuestros derechos garantizados. Y eso es importantísimo, ¿no? El migrar, el moverte de otro espacio, a otro lado, es porque hay algo que no está bien, ¿no? Y digo, chin, yo me tengo que mover de un lugar a otro por trabajo, por alguna situación familiar, alguna situación política, que eso es lo que últimamente en el mundo está permeando, ¿no? Entonces, yo sí soy de las que es importante hacer una reflexión, ¿no? Una reflexión y también mencionar los logros, ¿no? Que hemos estado teniendo en los últimos meses, en los últimos 3 años, como la cuarta transformación, pero también es importante reflexionar qué hace falta, hacia dónde vamos a transitar, hacia dónde vamos a caminar y qué es lo que les vamos a dejar a nuestras generaciones, ¿no? A las que vienen, para que vivan plenamente de su ejercicio, a nuestras niñas y niños, a la niñez, ¿no? A la juventud. Yo que vivo aquí en la Ciudad de México y he visto mucho por las y los jóvenes de la Ciudad de México y platico mucho con ellos, militantes, simpatizantes y jóvenes que no militan en algún partido político, en este caso en nuestro partido en Morena. ¿Qué es lo que les hace falta? ¿Qué es lo que requieren? ¿Hacia dónde sueñan? ¿Qué es lo que sueñan? ¿Qué es lo que les hace falta para ser libres plenamente, ¿no? Una de las condiciones como joven, yo como mujer joven, siempre decíamos es que a veces no podíamos salir libres a la calle, ¿no? El manifestar nuestro pensar, nuestro pensamiento
siempre como estudiantes, me imagino que ahorita los que nos están viendo hay muchos estudiantes todavía, esta forma de ser reprimidos, híjole, aquí en México era un miedo horrible, ¿no? El expresar nuestras ideas y nuestra forma de pensar era castigadísima, era criticada, ¿no? Ahora en pandemia, y yo sí he de decirlo, pues los estudiantes estuvieron callados por sí, por el tema de la pandemia, pero ahí hubo una situación, muchos jóvenes decían, no, es que se extraña ese movimiento estudiantil, ¿no? El salir y manifestar nuestra forma de pensar. Y hoy se regresaron a clases, la mayoría de las facultades. Yo les mando un gran saludo a todos los compañeros y amigos de todas las facultades de la UNAM, sobre todo los de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que les mando un gran abrazo, que tenemos muchos compañeros que son egresados de ahí, yo fui egresada de ahí. Entonces, esto, ¿no? Es rescatar toda una serie de situaciones y que pues nuestro gobierno justamente ha estado encaminado, falta muchísimo, todavía faltan otros 3 años más, ¿no? Y decir que justo el gobierno de esta cuarta transformación ha volteado ahora sí a ver lo que muchos años nos habían quitado, nos habían robado. Escucho también a mujeres, ¿no? Ya hoy en día la Suprema Corte ya está en la parte, volteó a vernos a nosotras respecto al aborto, ¿no? Esta manera de ejercer nuestros cuerpos, ¿no? Y decidir sobre nuestros cuerpos. La Suprema Corte hoy en día ya volteó a ver y dijo, sí, ¿no? Faltan otros gobiernos estatales en donde falta voltear a ver a esas mujeres en donde han sido discriminadas, criminalizadas sobre decidir sobre sus cuerpos, sobre la maternidad, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, muy importante. También al principio de este sexenio, de esta cuarta transformación, ¿no? Las personas que quieran, ¿cómo se llama? Tener, que yo decida en algún momento dado dejarle la parte del seguro, ¿no? A otra persona de mi mismo sexo, hoy ya está permitido. Las personas de matrimonios igualitarios, justamente, si tienen esta parte de salud en cuanto al IMSS, ya es compartido. Antes no se tenía, y eso fue a principios de este año. Las personas que ejercen su libre derecho, ¿no? de amor de su mismo sexo, ya pueden tener esta manera de tener la salud hacia otras personas, ¿no? Y así en muchos otros aspectos, en algunas otras maneras, y sobre todo también en jóvenes, ¿no? Las becas que estamos teniendo hoy en día, la de personas adultas mayores, personas con discapacidad. Hay hoy en día un apoyo a personas con discapacidad que no han sido, justo también ahí interviene la parte de los derechos humanos, ¿no? Hay también que observar que faltan mucho en cuanto aquí a la Ciudad de México. Me mencionaban, oye, es que no hay manera de poder transitar de alguna manera, ¿no? Hay formas, por ejemplo, cuando cruzo la calle en el Metrobús, ya hay las líneas, ¿no? Para personas con discapacidad, ¿no? Personas que no pueden ver, ¿no? Ya hay una línea amarilla en donde pueden caminar
o el sonido, ¿no? Que emite el Metrobús también. Falta muchísimo. Los puentes peatonales sí es una situación un poquito complicada, ¿no? En la Ciudad de México, cuando se habla de movilidad, por ejemplo, ese es otro derecho humano. Y en la Ciudad de México es un poquito complicado, ¿no? Y para las personas con discapacidad muchísimo más. Entonces, falta mucho, mucho, mucho en ese aspecto, pero hoy en día ya hay un apoyo en ese aspecto. Entonces, y eso ya está, la de personas adultas mayores, ya está en rango constitucional. Y eso es gracias al gobierno de esta cuarta transformación, ¿no? Entonces, madres solteras, o sea, de verdad, hoy yo celebro que existan estos apoyos y que ya haya una luz en el camino, ¿no? Faltan muchas otras cosas. Yo creo que nuestros legisladores, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados Federal y en el Congreso de la Ciudad de México, están avanzando mucho. Están viendo por todas y todos nosotros. Yo sí les quiero decir que no estamos solas y no estamos solos, ¿no? Y que de alguna u otra manera los que están del otro lado, híjole, ¿no? Se han de sentir de alguna manera, híjole, ya quiero regresar. Todo el dinero que llega a nuestro país, las remesas, es una cantidad enorme, ¿no? Mi pareja tiene familia allá y pues sí, de alguna u otra manera, el que tengan que estar del otro lado sí ha sido complicado, ¿no? Y ahora ir a visitarlos o a lo mejor no visitarlos o que vayan a trabajar, sí es algo muy, muy difícil, porque tienen que dejar a todas sus familias. Y es una situación emocional también, ¿no? Y hablar también del derecho a la salud emocional es importante. Y sobre todo hablar en política, ¿no? Yo siempre rescato esta forma, ¿no? De ver hacia el otro, a la otredad, ser empático con las emociones, ¿no? Un representante, un político que nos está representando, pues de alguna u otra manera también tiene que estar trabajando con la salud emocional. Entonces, es importante mencionar todos estos aspectos y sobre todo hablar sobre la cuestión migratoria, ¿no? Siempre se observa lo de afuera. Ay, es que ya dejó su casa, es que de seguro se juzga muchísimo. No, hay que ver un poquito más de fondo, el trasfondo de la situación, ¿no? Entonces, eso es a grosso modo y pues yo rescato todas estas cuestiones que ha tenido nuestro gobierno, ¿no? Todos los trámites y los procesos de identidad y educación justamente ya están garantizados, ¿no? La Secretaría de Gobernación, en ese tiempo la que era la Secretaria de Gobernación, hoy es senadora, Olga Sánchez Cordero, pues mencionó que ya habían iniciado los trabajos para cumplir la emisión de CURPS, ¿no? Temporal para los connacionales, ¿no? Y en torno a los registrados previamente, ¿no? Mencionó, ¿no? Asegurar el derecho humano a la identidad de las personas migrantes en lo que respecta justamente a actas de nacimiento, CURPS, ¿no? Justamente esto en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, justamente todo esto, pues es importante mencionarlo, ¿no? Y bueno, yo agradezco mucho la participación y la oportunidad de que me dejen compartir un poquito, ¿no? Un poquito sobre las experiencias y en cuanto a lo que yo tengo sobre los derechos humanos, sobre lo que se ha trabajado en esta cuarta transformación, lo que se ha hecho, ¿no? Como partido también, ¿no? Sí rescatar y mencionar, ¿no?
que nuestro partido es incluyente, es diverso, es fraterno, ¿no? Abre las puertas abiertas a todas aquellas personas que quieran, pues, dar un poquito, ¿no? De sí, y sobre todo que siempre está al pie con las personas, ¿no? En cualquier sector de la población, migrantes, mujeres, jóvenes, trabajadores, del campo, ¿no? A las personas LGBTI. Mencionar que Morena justamente tiene secretarías, ¿no? Secretaría de Mujeres, Secretaría de Jóvenes, Secretaría de Diversidad Sexual, de los pueblos indígenas, ¿no? O sea, es abierto en ese aspecto y de alguna u otra manera está trabajando por ellos, ¿no? Cada uno en sus trincheras, cada uno en su sector, ¿no? En lo que puede hacer, se está trabajando por todas y todos. Y a lo mejor caemos en desesperación, caemos en la parte de es que ¿por qué no logro lo que quiero, no? Híjole, yo creo que eso es una parte de la vida, ¿no? Que a veces no salen las cosas como queremos, pero es una experiencia más, ¿no? Y por algo estamos viviendo este proceso tan importante también, que lo que vamos a llegar a ver el 10 de abril, ¿no? Eso es algo también importante, el libre derecho a ejercer nuestro voto, ¿no? La democracia participativa, ¿no? Híjole, eso es también algo muy importante que mencionar. Ahora sí que el poder decidir, ¿no? Si queremos quitar o no, pues en este caso a un presidente, eso es importante. La oposición dice, ay, pero es que ya se eligió en el 2018, sí, pero esto se va a quedar para los gobiernos que vienen, si en un momento dado, ojalá y no, ¿no? Llegan a gobernar la oposición, ojalá y no, podemos decir, pues ahora los quitamos, ¿no? Ahora lo quito, ¿no? Porque no me está agradando y no me está cumpliendo, por supuesto, eso es un derecho humano, que es el derecho político, ¿no? Como ciudadano, los derechos políticos y civiles, ¿no? Hay que también darle una ojeadita en eso, ¿no? En dónde estamos transitando a una democracia participativa, por supuesto, ¿no? A la oposición no le gusta, nos gusta que nos quedemos dormiditos en cuanto a que no haya esta participación de los ciudadanos, ¿no? Les gusta que estemos calladitos, ¿no? Silenciados, esa era su manera de trabajar, silenciar a la población, silenciar al pueblo, que no diga nada, pues ahora no, ahora el próximo 10 de abril, ¿no? Y los que están en el exterior también lo pueden hacer, ¿no? Las casillas estas especiales y sobre todo en los consulados, ¿no? En Los Ángeles, en cualquier parte de Estados Unidos, ¿no? Acercarse y decir, oye, yo quiero participar, ¿no? Entonces, eso es importante y, híjole, me falta mucho, pero mucho que decir y rescatar, pero se está avanzando y yo creo que este gobierno lo que ha estado haciendo es un logro y yo lo voy a poder transmitir a mis hijos, si llego a tener a mis nietos y poderles decir, ¿saben qué? Yo estuve en un gobierno en donde fueron garantizados los derechos humanos, ¿no? Poderles mostrar las fotos y poderles decir, estuve con un presidente que de verdad podrá tener también errores, ¿no? Porque es persona, pero ha hecho mucho, ¿no? Ha hecho demasiado y decir que es un orgullo estar con esta cuarta transformación y poder dar un poquito, ¿no? Hacia los demás y sobre todo militar en nuestro partido, en el partido en el que me dejó crecer, me dejó desarrollarme como mujer, como
militante y también como política, porque uno también va creciendo políticamente. Y yo agradezco mucho a Saúl, que ya se salió, y a la Secretaría de Mexicanos en el Exterior por la oportunidad, y pues que no sea la única ocasión, ¿no? Que no sea la única ocasión para poder compartir un poco de experiencias, fortalezas y esperanzas a los militantes, simpatizantes y público en general que nos están viendo que a lo mejor no simpatizan y que nada más se metieron para escuchar, ¿no? Pero es importante hablar de estos temas, es importante visibilizar lo que ha hecho la Cuarta Transformación, y sobre todo, o sea, sí está bien hablar de la revocación y hablar de la reforma eléctrica, sí, pero hay más arriba de todo eso, que son los derechos humanos. Sí, no podemos hablar de democracia, de reforma eléctrica, si no tenemos garantizados justamente los derechos humanos, y sobre todo en nuestro país, el Estado, que es el principal que debe de garantizarlos y darlos, ¿no? Así, son inalienables, como les expresé, universales. Esto hay que tomarlo mucho en cuenta y tenerlo de verdad, ¿no? Para todos y todas. Y yo agradezco mucho que me hayan dejado compartir un poco. Un saludo a todos los que nos están viendo por la transmisión. Espero que haya servido un poquito. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Vamos a abrir micrófono para ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este tema que es bastante importante. La Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, pues una de sus funciones es establecer el vínculo con aquellos mexicanos que por algún motivo han dejado nuestro país y están viviendo fuera de México. La mayoría es personas que están viviendo en Estados Unidos. Se habla de 40 millones de mexicanos entre primera, segunda y tercera generación, de los cuales hablamos de un aproximado de 20 millones indocumentados. Esos 20 millones han salido del país precisamente por eso, ¿no? Porque se han violado sus derechos humanos y a veces están sin saberlo, ¿no? Y llegan a un país extraño en donde esta violación de derechos continúa, y pues el no saber permite que continúe esta violación de derechos, ¿no? Algunos se preguntarán por qué es necesario que hablemos desde aquí de México, lo que se quiere hacer aquí o lo que se está haciendo aquí. Y es por lo mismo que dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: la mejor política exterior es la interior. Y él no es tanto para arreglar los problemas que hay fuera de México, ¿no? Él quiere arreglar los problemas que hay en México para que todos esos mexicanos que el día de hoy tienen que vivir fuera de nuestra patria puedan regresar, pero regresar a un México totalmente cambiado, ¿no? El México que nos merecemos, el México que debe de ser. Hablaste de algo bien importante, lo que es la salud, por aquí lo anoté, salud emocional. Hace unos días platicaba yo con Micaela, que aquí está. No sé si quieras prender tu micrófono, Micaela. Hablábamos de eso, ¿no? Es tan importante esa salud emocional, porque solamente a lo mejor así es que podemos ahondar un poquito más en interesarnos en defender nuestros propios derechos. No sé si quieras participar con algo, Micaela, hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, buenas noches. Muy interesante la plática, Jimena. Muchas gracias por la charla del día de hoy. Sí, yo platicaba con Diego el otro día acerca de eso, de la salud emocional, que me parece a mí algo muy importante, y al mismo tiempo creo que es algo que muy poco lo voltean a ver en cuanto en las situaciones tanto de... Hablábamos específicamente de familias de migrantes, las familias que se quedan en México, y también los migrantes que nos venimos. La cuestión de la salud emocional es algo que, desde mi punto de vista, es la base de muchos problemas, de muchas situaciones que surgen. Muchas veces encontramos que los jóvenes entran en situaciones de delincuencia, y si nos vamos a la raíz del problema, es un problema de salud emocional. Entonces, hablando de muchos otros problemas, yo honestamente creo que ese es un tema muy importante al que deberíamos de voltear a verlo mucho más.
Es cuanto. Muchas gracias, Micaela. Pues no sé si entre los asistentes aquí, no he visto también comentarios en el Facebook, pero por ejemplo aquí nos acompaña María Hortensia. No sé si alguna pregunta o qué te pareció la reunión. Hola, buenas noches. Yo soy Hortensia de Morelia, esposa de un migrante. Y bueno, platicando con la compañera Marta García y con Patti, con la diputada Olga Leticia, platicábamos acerca de las problemáticas y de la falta de políticas públicas, al menos en mi estado, en Michoacán, con nuestros connacionales. Yo, por ejemplo, en esta semana estuve apoyando a un migrante en trámites y es una verdadera lástima que tengan que mandarlos hacer filas y filas y no les resuelvan. Hoy en específico, en esta semana a esta persona de Los Ángeles no le podían resolver ciertos documentos porque no traía la credencial de lector. Traía todos los documentos menos la credencial y por eso no le hacían los trámites. Lo vi y me habló y me dice, oye, apóyame. Tuve que apoyarlo, pero nos faltó un trámite en el SAT para darse de alta en el RF con la situación fiscal, una constancia que no nos la pudieron dar. Él ya tiene que regresarse porque ya estuvo 2 semanas aquí y por ese documento no puede hacer otros trámites. Nos mandan y nos dicen que se tiene que ir a hacer una fila virtual para que le den en X tiempo una cita. Cuando ya tiene 2 semanas aquí, no puede seguir continuando. Bueno, él es una persona que es ciudadana, pero que tiene que hacer trámites aquí en Morelia, en el estado. Y ahora nos vamos con la gente que no tiene, y hablamos de los migrantes. En este caso yo sí tengo mucho que decir con nuestros connacionales, con nuestros hermanos que vienen también de otros países. Aquí en Michoacán, como es sabido, me tocó abrir un refugio de migrantes aquí en Morelia, porque no hay un albergue. Michoacán anteriormente no era tránsito de migrantes, ahora sí lo es, por las políticas que se dan desde el Instituto Nacional de Migración para mandar a los migrantes a diferentes estados. Necesitamos políticas públicas, necesitamos el apoyo tanto para nuestros connacionales como para nuestros hermanos migrantes que vienen de otros países al estado, que se les resuelva sus situaciones. Y efectivamente, como dice la compañera que me antecedió, la salud emocional es muy importante. Yo en mi familia tengo 7 hijos y tuvimos que asistir a atención psicológica porque no entendíamos esa parte de ese rompimiento. Mi esposo vive en Estados Unidos, nosotros vivimos aquí, nosotros no recibimos remesas de mi esposo porque él se olvidó de nosotros y aún así estamos dando la batalla. Y gracias a mi trabajo tuvimos que pagar psicólogos para poder entender esa parte. Entonces, es muy importante el tener políticas públicas. Yo aquí en Michoacán, como esposa de un migrante, no puedo recibir ningún apoyo de la Secretaría del Migrante porque no recibo remesas. Entonces, creo que es muy importante las políticas públicas y tenemos nosotros en esta cuarta transformación, tenemos que incidir para que tanto nuestros connacionales como nuestros hermanos migrantes que llegan al país sean tratados también de la mejor manera. Sería mi comentario hasta el momento. Yo agradezco a mi compañera Marta García, agradezco a Patti que me hayan invitado y vamos a seguir haciendo la diferencia en esta cuarta transformación. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, María Hortensia. Adelante, compañero Miguel Alvarado.
Muy buenas noches acá desde San Francisco. Como siempre es un placer poder estar con ustedes, poderlos ver. Y gracias a Jimena por esta charla tan interesante que nos compartió. Eh, Honestamente, tocó un tema eh, básico, que son los derechos humanos de todo ser humano, valga la redundancia, ¿no? Am, yo creo que todos los migrantes que estamos fuera de nuestra patria se han violado, yo no sé si todos, pero muchos de nuestros derechos humanos, nuestro derecho a tener un empleo digno, nuestro derecho a tener una salud digna, nuestro derecho a permanecer con nuestras familias en nuestras tierras. Y también hay que reconocer que en esta nueva administración, en esta cuarta transformación, se están dando pasos agigantados para poder resarcir estos daños que nos hicieron los anteriores gobiernos. Pero también es cierto que hay muchas cosas por hacer y que a muchos de nosotros, si bien es cierto en mi caso, y yo creo que muchos en algunas ocasiones me ha tocado escuchar compañeros aquí en Estados Unidos que han dicho que felizmente han podido experimentar antes de morir muchos de nosotros un gobierno que piensa en el pueblo y que estamos viendo que está pensando en nuestras familias y no solo en nuestras familias, sino en todos nuestros connacionales que más lo necesitan. Pero ojalá hubiera más oportunidades de poder disfrutar de esta justicia que nos está haciendo en la historia. Ojalá muchos de nosotros pudiéramos tener la oportunidad de regresar a nuestro país y poder disfrutar nuevamente de nuestras familias, poder disfrutar nuevamente de nuestros hermanos, de nuestras madres, de nuestros padres, porque muchos de nosotros tristemente hemos tenido que ver partir a nuestros padres sin poder salir de aquí, ¿no? Entonces es muy triste tener que estar en esta situación y confiamos en que esta nueva administración y las que siguen, que estamos seguros que van a ser también parte de este movimiento, sigan pensando en nosotros y en los más vulnerables de nuestro país y que pues nos hagan esa justicia, ¿no? Que nos den la oportunidad de regresar a muchos de nosotros, de poder contribuir con la economía a pesar de que lo estamos haciendo con nuestras remesas, pero dentro de nuestra patria, dentro de nuestras tierras y poder, como digo, ¿no? Disfrutar de ese derecho que nos han limitado de disfrutar con nuestra gente, ¿no? Y gracias por esta charla, de verdad que es un aliciente para nosotros que haya gente en el gobierno que está pensando en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, es cuanto. Muchas gracias, Miguel. Pues así es, Patricia, no sé si quieras, tú que estás en Tijuana, ¿qué lugar tan enigmático, ¿no? Una de las ciudades más violentas, con un gran flujo migratorio. ¿Qué nos puedes contar tú de lo que ves por allá? Tu micrófono. No se te... A ver, otra vez. Seguimos sin escucharte, Pati. Ve en la parte de abajo de tu monitor, donde está el micrófono, hazle clic y debería ir de... No. ¿No? No, no se te escucha. Ni modo, ahí, para la otra. Te lo guardo y te lo anoto en el comentario. Sí, no. No, bueno, pues, ni modo. Jimena, pues nuevamente te agradezco. Hay muchos temas, ojalá esta es la primera, pero ojalá y no sea la última vez que nos acompañas. Se quedan temas muy, muy importantes.
Hay que hablar, por ejemplo, de esos estados que faltan por aprobar el aborto. Se me hace un tema bastante interesante, que es muy controversial, pero que son los que se deben de hablar, ¿no? Bien lo decías tú, Morena es inclusivo, se abrió la puerta a muchas personas. Yo recuerdo en la campaña para el 18 que López Obrador nos invitaba a que abriéramos la conciencia de la gente, que invitáramos a la gente a que votara. Nuestro enemigo era el abstencionismo. Tenemos que salir, hacer que la gente se convenciera que tenía que votar por quien quisiera, pero que saliera a votar. Y una vez que los convencíamos de que votaran, empezar a decirles por qué nuestra opción era la mejor, ¿no? Por qué López Obrador lo veíamos que era la mejor, pero empezar así, ¿no? Sin pelear, siempre unidos. Hay un gran esfuerzo ahorita dentro de Morena por reactivar ese movimiento. Tenemos un evento el próximo domingo 10 de abril, en el cual pues ahí se va a ver la fuerza, ¿no? de los protagonistas del cambio verdadero, que es para salir a refrendar algo que pues es casi seguro que vamos a obtener, la continuación de nuestro presidente, pero que va a mostrar otra cosa, y es hacia adentro del partido, ¿no? Que tiene una militancia que está activa, que quiere seguir participando en este cambio verdadero. Ojalá y la gente se salga, y eso lo digo porque platicaba con Micaela, ha habido decisiones por ahí que se están tomando, que está dañando la imagen del partido. No debemos de dejarnos caer, tenemos que redoblar esfuerzos. Dentro del partido vemos gente comprometida, aquí tenemos, Jimena es una de ellas, y hay muchos como ella, ¿no? La Secretaría de Mexicanos en el Exterior está en la tesitura de trabajar para que esto progrese. Mi invitación es a todos a que pues hagan su parte, ¿no? Que nos dejen de saber cuáles son sus preguntas, qué temas quieren que se traten, invitarlos a que nos ayuden a difundir estos conversatorios para poder llegar a más mexicanos, ¿no? Independientemente si son López Obradoristas o no. Una de las preguntas que hacía Jimena al principio es: ¿qué nos está faltando para tener nuestros derechos garantizados? Yo creo que es la participación, ¿no? Ya se vio la gran fuerza que tiene el pueblo mexicano, se demostró en el 2018. Morena cuenta con aproximadamente 3 millones de militantes, pero fueron 33 aproximadamente los que salieron a votar. Esa masa tan grande que está apoyando este movimiento, debemos de activarla, debemos hacer que lleguen a ellos las noticias. Morena está produciendo bastante información, todas las secretarías, la de jóvenes, el Instituto Nacional de Formación Política, mujeres, y de repente no llega a donde debe de llegar, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa gran labor de difusión. Ojalá y podamos seguir trabajando de manera coordinada todas las secretarías, todos los estados, para poder, pues en verdad rápidamente llegar a ese objetivo que se ha planteado López Obrador, ¿no? El cambio de régimen, un México mejor, un México en el que todos merecemos vivir, en el que se respeten estos derechos. Ojalá y se den a la tarea de ayudarnos a difundir esto. Les aviso, el próximo viernes no tendremos conversatorio como tal. Esta secretaría va a realizar un foro internacional llamado La Otra Política para los Procesos de Transformación. Vamos a trabajar de manera coordinada con la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política, dirigida por el doctor Dussel, y con el Instituto Nacional de Formación Política, dirigida por el FISGON. Vamos a tener a 3 internacionalistas, uno de Uruguay, Carlos Alejandro, de Argentina, Jorge Dracos, y de Ecuador, Gabriela Rivadeneira. Tendremos también a Sigfrido Reyes del Salvador, y vamos a hablar de lo que se necesita para ese cambio que es tan necesario en México y en el mundo, ¿no? Hacer a un lado el neoliberalismo y traer un nuevo sistema político que permita que el país, que no solo México, sino toda Latinoamérica cambie. Los invito a que nos sigan a través de Facebook. No va a ser una reunión, a pesar de que va a ser por Zoom, va a ser de acceso limitado, pero espero que nos puedan acompañar, y la invitación sería para dentro de 15 días. Volveríamos con los conversatorios a cargo de Saúl Castañón, que hoy tuvo que irse. Yo no sé si quieras agregar algo más, Jimena, ya para dar cierre. No, pues nada, agradecer la invitación, y me da pues mucho gusto conocerlos por lo menos aquí. Uno
de rescatar de la pandemia, pues es esta forma, ¿no? Se quedó esta manera de interactuar y de poder transmitir justamente experiencias a otras personas que nos están viendo justamente, ¿no? Quisiéramos hacer un evento a lo mejor presencial respecto a eso y que vinieran pues muchos compañeros y compañeras de otros lados y sobre todo nuestros paisanos mexicanos que están del otro lado, pero por eso existe la tecnología, en este caso el Zoom, ¿no? Y pues de alguna u otra forma es importante mencionar todos estos aspectos con respecto a los derechos humanos y es importantísimo. Yo lo único que podría dejar y que nos lleváramos todas y todos, pues es que no dejemos a un lado justamente esa parte de la salud emocional, ¿no? Lo bien lo decía la señora María Hortensia, pues que tenía que tener un proceso psicológico. Creo que uno de los actos más grandes de amor que podemos tener es ver hacia nosotros qué es lo que justamente está ocurriendo, ¿no? Y qué es lo que les podemos dar a los demás para que uno esté bien. Y pues yo espero que todas sus familias estén bien y que algún día puedan regresar plenamente. Yo sí me siento empática en ese sentido, ¿no? De saber que hay personas o familias que pues no pueden ver a sus familiares, ¿no? Y que tienen un deseo enorme de poder regresar y abrazarlos y que justo por temas de salud, pandemia, híjole, hay muchísimas cosas que mencionar, que decir respecto a esto. Entonces, pues nada, agradecerles, pues seguimos avanzando, vamos ahí paso a paso en muchos aspectos y pues por eso solo recordarles el próximo 10 para que se pueda avanzar y para que justamente, ¿no? Pues no lleguen gobiernos pasados que, híjole, puedan volver a pisotear nuestros derechos, ¿no? Yo agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo muy, muy, muy fuerte a todos ustedes y que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Y pues ahí está, compañeros. Espero verlos pronto, dentro de 15 días por aquí. En nombre de la secretaria de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, Marta García Alvarada, les agradezco su presencia, al igual que del responsable de los conversatorios semanales, de Saúl Castañón, quien tuvo por problemas de internet tener que salir antes de la reunión. Me despido de ustedes y nos vemos pronto. Gracias.